Bueno, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Abimael González Florencio y su servidor Alan Piña. Vamos a exponer lo que es el teorema de la regresión lineal. Somos alumnos del IC 801. Bueno, ¿qué es la regresión lineal? Se denomina curva de regresión para las variables x, y a aquella curva de ajuste de función conocida que explica satisfactoriamente la relación existente entre estas variables y que se puede a partir de los valores de la variable independiente. La función correspondiente a esa curva se denomina función de regresión y nos dice que la función de regresión puede relacionar a una o más variables independientes con una variable dependiente, y esto puede ser una función lineal, cuadrada, exponencial o de algún otro tipo. La función de regresión lineal de una variable independiente es la más sencilla, cuya representación gráfica es una recta. Bueno, aquí existen varios métodos para determinar la función de regresión lineal de un conjunto de pares de valores reales. Entre ellos tenemos el método gráfico, o también el libre, o el método analítico. ¿En qué consiste el método analítico? Pues el método analítico también es conocido como el método de mínimos cuadrados, en la cual es un planteamiento teórico que nos permite determinar la mejor recta de regresión posible y obtener una determinación de conjunto de datos reales. Esta es la de mínimos cuadrados, es para obtener un conjunto al cual se va a ir una recta. Por ejemplo, si tenemos varios puntos en una gráfica, esa gráfica va a juntar de tal forma que se forme una recta atravesando casi todos los puntos mayores. Diagrama de dispersión. Es la representación de un sistema coordenado de los pares de valores de las variables en el estudio obtenido de la población. Se utiliza escalas adecuadas para realizar la presentación, aunque sean diferentes de los ejes horizontales y verticales. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es esto que les comentamos. Nos dice que un economista selecciona al azar una muestra de 5 gráficas de un cierto sector de producción industrial a fin de estudiar la relación entre costo total y volumen de producción. Y bueno, nos muestra la siguiente tabla, en donde la fábrica A, B, C, D y E, los números de unidades y el costo total en miles de pesos. Nos pide encontrar el valor conocido como el error estándar de estimación, el valor conocido como factor de correlación, y nos dice que se considera a X como una variable independiente y como la variable dependiente mientras nos indique lo contrario. Y aquí podemos observar nuestro diagrama de dispersión para mostrar observar la gráfica en donde nos tenemos diferentes puntos, el cual los pasa por una recta. El método de los mínimos cuadrados. Por el principio teórico que se basa en este método es diseñado para proporcionar la mejor curva de ajustes en un conjunto de puntos muestrales. Dicho principio se expresa mediante la siguiente teorema. De todas las curvas de ajustes posibles para alguna serie de datos, la curva tiene como propiedad que de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más se va a ir así consecutivamente hasta dn cuadrado. Es un valor mínimo que se conoce como una curva de ajustes. Una curva obtenida de acuerdo a lo anteriormente señalado se conoce como una curva de mínimos cuadrados. De esta manera podemos hablar de recta de mínimos cuadrados, parábola de mínimos cuadrados o curva cúbica de mínimos cuadrados. Si la disminución como y1 y y2, esta ya va a la gráfica, a las cuales las coordenadas de las curvas se ajustan correspondientes a las abscisas de los cuadrados reales, como sería y1 y y2, y esta yn, de los valores estimados para
para la curva de regresión, entonces la derivación serán de D1 va a ser igual a Y1 menos Y1 y así consecutivamente. Bueno, donde la ecuación de la recta de ajustes es de donde la ecuación de la recta de ajustes es de esta forma, en donde D1 con I es igual a 1, 2, hasta N son las desviaciones de los valores dependientes en la siguiente fórmula, donde Y es igual a A0 más A1 X. Recta de los mínimos cuadrados. La recta de ajustes por mínimos cuadrados del espacio muestral de x1, hasta xn, yn, tiene la siguiente ecuación, que es la que mencioné hace un rato, de y, que es igual a a0 más a1 por x, donde donde a0 y a1 son constantes que obtienen su valor haciendo uso de las ecuaciones normales correspondientes a la recta de los mínimos cuadrados. Para el caso particular de la recta de mínimos cuadrados, esta ecuación normal se deduce en la siguiente manera. Consiste en una ecuación de regresión en la forma que está en la forma 1, que es la gráfica, y auxiliado de la figura 2, y puede predecirse que y1 es igual a y0 más a1 y que estas son las coordenadas que se van a ir dando de acuerdo a la curva. Por lo tanto, las desviaciones son que existe un conjunto de ecuaciones normales para cada curva y un ajuste mínimo de cuadrados de acuerdo al grado de las ecuaciones deseadas. Por ejemplo, aquí tenemos las coordenadas y sustituyendo los valores de la desviación de la expresión que fundamenta los métodos mínimos cuadrados, obtenemos la siguiente, que es de 1 al cuadrado más de 1d, así consecutivamente hasta que formemos ahora sí la curva. Bueno, en una forma más simplificada, esta expresión la podemos ver como la sumatoria de n cuando i es igual a 1 por d, donde es igual a la sumatoria de n de i, donde es igual a 1 por y1 menos a0 menos x al cuadrado, menos x1 al cuadrado, que representa una función de términos de a0 y a1, donde f, hasta que f por a0, a1. Una condición necesaria para obtener un valor máximo o un valor mínimo para esta función es que las derivaciones parciales de la función con respecto a cada una de las variables se igualen a cero, es decir, que nos resulten las dos siguientes fórmulas que se representan aquí, bueno, que se puedan observar. Y para la expresión 2 tenemos la siguiente fórmula de AF por A0, A1 entre A por A0, que sea igual a A más la sumatoria de N, mientras cuando I sea igual a 1, por Y1 menos A0 menos A1 X1 al cuadrado sobre A0. Y va a ser la opción que nos dio el resultado. Propiedades de las sumatorias. Entonces, el conjunto de todas por ejemplo, la suma de y igual a la suma de a y la suma de ax. Para la expresión de términos se aplica que igual a las anteriores fórmulas, y igual se hace la sumatoria total de ellos, igualado a cero de la expresión, sea 2x, la sumatoria total por y menos a0 menos a1x, y esto es igual a 0. Y también tenemos que la sumatoria total, bueno, está igual a no, la operación del anterior por las propiedades de las sumatorias, también será menos
La sumatoria total de XY más la sumatoria total de A0 y X1 más la sumatoria total de A1 X elevado a la 2, que es igual a 0. Ordenando, ordenando términos también de X a Y, igual a, que va a ser igual a A0, la sumatoria total de X más sumatoria total de AX cuadrado. En resumen, las ecuaciones obtenidas son la sumatoria total de X de Y es igual a el número de todos los números de A más la suma de AX, igual lo que es la sumatoria total de XY va a ser igual a A0 más toda suma de X más la suma total de AX, Y2. Las ecuaciones anteriores son conocidas como ecuaciones normales de la recta de mínimos cuadrados. Forman un sistema de dos ecuaciones con dos insigmas que son A0 y A1, resolviendo el sistema elaborado por lo cual el espacio muestral. Obtendremos valores de A0 y para la forma de la recta de regresión de mínimos cuadrados. Y bueno, resolviendo el sistema. Sí. Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones normales, obtienes las siguientes expresiones de A0 y A1, en donde se puede observar que la sumatoria de U, cuando I es igual a 1 por Y, por la sumatoria de N de I, que es igual a 1 por X al cuadrado, menos la sumatoria de N, dando I es igual a 1 por X1, por la sumatoria de I de N cuando I es igual a 1 por X y Y, sobre N más la sumatoria de N, donde I es igual a 1 por X cuadrada, menos la sumatoria de N, donde I es igual a 1 por X al cuadrado. Bueno, también esta lo que es A0 viene siendo igual a lo que da la recta de regresión lineal a positivo, no, este es a negativo, de A0, o también se puede usar a positivo, que es A1. El error de estándar de estimación. Este es a fin de determinar que si la recta obtenida por el método de mínimo de cuadrados determina una buena explicación de la relación que existe entre dos variables, es necesario considerar algunas medidas de cuantifiquen dicha relación. Una entre ellas se llama error estándar de estimación, cuya expresión matemática es Sx es igual a la raíz cuadrada de la suma total de x de y1 menos y1 al cuadrado, que es todo eso entre puede ser un número aleatorio menos 2, donde y son los valores reales, los números son los números de observación y los números estimados y el error estándar de estimación. Permíteme, no me carga la diapositiva. Ok, el error estándar de estimación al medir la disparidad por medio de los datos reales y de los estimados puede ser considerado como un indicador del grado de precisión con el que la ecuación de regresión describe la relación entre las dos variables. Nos dice que si SXY es un valor pequeño, se considera que los valores observados y estimados de Y son muy cercanos y que por lo tanto la ecuación de regresión obtenida es una buena descripción de la relación que existe entre X y Y. Otro nos dice que si X y Y resulta 0, eso nos indica que los valores reales y los estimados coinciden. Si ese X y Y tiene un valor grande, será indicación de una gran disparidad entre los valores observados y estimados de Y, y la ecuación de regresión obtenida deberá de ser considerada como una descripción deficiente de la relación existente entre las variables de estudio. Y nos agrega una nota que nos dice que como el valor de SXY
depende de gran parte de las unidades que estén utilizando. A veces no es fácil determinar si un valor es grande o pequeño, por lo que al valor del estándar de estimación no es un indicador muy eficiente del buen ajuste de la curva. Coeficiente de la correlación. Es el indicador de grado de relación que existe entre dos variables de estudio. Este valor se determina a partir de valores reales y de los valores estimados por la recta de relación propuesta. Es un valor sin unidad con límites de 0 y 1. El valor de coeficiente de correlación es de la raíz cuadrada denominado como coeficiente de la determinación, el cual a su vez es el cociente de la suma de las variaciones explicadas elevadas al cuadrado entre una suma de las variables totales elevadas al cuadrado. Variación total. Se denomina de esta manera a la diferencia de las ordenadas de los valores reales y de valor promedio de ellos. La variación total se considera compuesta por la variación explicada, que es la parte que está asociada a la variable dependiente, y a la variación explicada definida por otros factores al azar. Tanto el coeficiente de determinación como el coeficiente de correlación varían desde 0 hasta 1. Si y es igual a 0, se interpreta como una no existente relación entre las variables del estudio. Si y es igual a 1, significa que la correlación entre las variables es perfecta. El coeficiente de relación pueden tener valores positivos y negativos. Será positivo cuando las variables tengan una relación directa, cuando se va con las variables crece y el valor de la otra también, o viceversa. Será negativo cuando las variables tengan una relación inversa. Cuando el valor de la curva de la variable crece, el valor de la otra decrece, o viceversa. Y aquí tenemos un ejemplo en la figura. Bueno, de la gráfica mostrada, anterior, la variación total nos dice que la variación total es y menos y, la variación explicada es y1 menos y, por lo tanto, el coeficiente de determinación nos resulta la siguiente fórmula. Y cuadrada sería igual a la sumatoria de n por y menos y al cuadrado sobre la sumatoria de n por y menos y al cuadrado. Y el coeficiente de correlación nos resultaría la raíz cuadrada de la sumatoria de y menos y cuadrada y la sumatoria de n menos y menos y cuadrada, eso a sacarle la raíz. En el ejemplo, se efectúa ciertos experimentos médicos para disminuir el efecto de cierta droga, en las cuales las pulsaciones del corazón, un paciente recibe diversas dosis diarias de droga durante 5 días. La tabla siguiente indica los resultados del examen. Las dosis diarias en gramos sean 3. El número de pulsaciones por minuto son 70, 2, 60, y 1 gramo 50, 5 gramos 84, 100. Y nos pide que determinemos una ecuación de regresión lineal utilizando la ecuación de regresión para estimar el número de pulsaciones para una dosis diaria de 3.5 gramos. Calcular el error estándar de estimación y también obtener el coeficiente de determinación y correlación. Bueno, la solución. Pass away. ¿Vale? Se sabe que la ecuación de regresión lineal es de la forma y, que es igual a a0 más a1x, donde a0 y a1 son constantes que se obtiene su valor resolviendo un sistema de ecuaciones. El siguiente sistema de ecuaciones es el que nos muestra aquí. Y dicho sistema puede resolverse calculando las sumatorias requeridas utilizando los puntos muestrales. Y nos daría como resultado la siguiente tabla. Sustituyendo los valores de la tabla de la ecuación 1 y 2, obtenemos que 360 menos 5 de A más 15 de A, y tenemos lo de 1800 es igual a 15A más 55A. Y resolvemos un sistema de ecuación por el método de sustitución, despejando A0, se obtiene que
de A es igual a 360 menos 15A1 entre 5, que es igual a 72 menos 3A. Extendiendo ese valor, tendremos el siguiente resultado de 1180 es igual a 15 por 72 menos 3A más 55 a 1 es igual a 1800 menos 45A más 55A. Así es, y está dado igual que es un 1080 más 10A1. Y por lo tanto, la ecuación de regresión lineal es que y va a ser igual a 10x más 42 y que es un diagrama de dispersión en respectivo que tenemos en la figura. Para determinar el número de pulsaciones de corazón de una dosis de 3.5 gramos diarios, se sustituye el valor de X, que es igual a 3.5, en la ecuación de regresión obtenida anteriormente. La sustituimos en X, y nos daría el resultado de 10 por 3.5 más 42, que sería 35 más 42, que sería el resultado de 77. Por lo tanto, se estima que el paciente presentará 77 pulsaciones por minuto si se le suministra una dosis diaria de 3.5 gramos de droga. Se sabe que el error estándar de estimación se obtiene mediante la siguiente expresión de SXY, que sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de n por y1 menos y1 al cuadrado sobre n menos 2. Y también donde el valor de la sumatoria del numerador se obtienen los valores de la tabla. Que tenemos aquí el número de pulsaciones y el número de gramos bar tomados como X y también Y que es igual a 10X más 42. Y sustituyendo los valores de la ecuación, se tendría que ese XY es igual a 480 entre 3. Y también donde teniendo los valores de la sumatoria anterior se obtiene la tabla con un Y de la sumatoria total entre los números de estos son números de pulsaciones que se dan entre 300, es igual a 360 entre 5 y es igual a 72. Finalmente, el coeficiente de correlación se calcula con la expresión de Y. Y va a ser igual a la sumatoria total de Y por Y1 menos Y al cuadrado. Esto es igual a la sumatoria total de Y menos Y1, Y por Y1 menos Y al cuadrado, que es un número total de 0.8219. Y entonces tenemos la teoría de regresión lineal. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.